Mis padres se burlaron de mí. En Navidad, después de pagar sus facturas, así que los corté por completo, encontré éxito y perseguí mis sueños. Esta historia se titula He estado pagando los gastos de manutención de mis padres, pero en una fiesta de Navidad. Descubrí que se estaban burlando de mí como un aprovechado con poca educación, así que los corté y dejé de enviarles dinero. Hola a todos. Antes de profundizar, un rápido favor. Si disfrutas de contenido como este, presiona el botón de suscripción. Es gratis, respalda el canal y asegúrate de no perderte nunca videos increíbles. Muy bien, comencemos. He estado pensando mucho en esto últimamente porque es Navidad, nuevamente, y me trae muchos recuerdos del año pasado. Honestamente he estado tratando de no pensar demasiado en eso, pero es difícil cuando las decoraciones, la música y las vibraciones navideñas en general me recuerdan cómo sucedió todo. La Navidad pasada fue cuando me di cuenta de lo mal que estaban las cosas con mi familia y finalmente decidí ponerme a mí mismo en primer lugar. Para un poco de historia, mi nombre es Lucas y ahora tengo 28 años. Crecí en un pueblo pequeño. Es el tipo de lugar donde todos se conocen, lo que suena acogedor hasta que eres de quien todos susurran. Mi familia era lo que llamarías promedio por fuera. Mamá, papá, yo y mi hermana pequeña Emily. Mis abuelos vivieron con nosotros dos por un tiempo y probablemente fueron los únicos que realmente se preocuparon por mí, pero llegaré a eso. Emily es 7 años menor que yo y desde el momento en que nació fue básicamente la reina de la casa. No la culpo por eso. Emily es 7 años menor que yo y desde el momento en que nació fue básicamente la reina de la casa. No la culpo por eso. Ella no pidió ser la favorita, pero era obvio para todos, incluso cuando era niña. Sus cumpleaños eran grandes eventos con decoraciones, pasteles y regalos que te harían pensar que era de la realeza. Mientras tanto, mis cumpleaños se combinaron con la Navidad, ya que mi cumpleaños es unos días antes. Un regalo suele ser algo útil, como una libreta o unos calcetines. Quiero decir, lo entiendo, fueron tiempos difíciles, pero todavía sentía que no importaba tanto. Pero no fueron solo los cumpleaños. Cuando Emily se unió al equipo de debate en la escuela secundaria, mis padres estaban en cada competencia animándola, pero cuando jugué mi último partido de baloncesto en mi último año, ni siquiera aparecieron. Dijeron que tenían que llevar a Emily a practicar. Cosas así pasaban todo el tiempo. Ni siquiera fue sutil. Mis abuelos eran geniales, especialmente mi abuela siempre intentaba hacerme sentir incluida. Ella contaría la oferta de mis padres ignorándome, pero honestamente no cambió mucho. Cuando fallecieron, con unos pocos meses de diferencia, fue como si el último apoyo que tenía en esa casa desapareciera. Mis padres empezaron a apoyarse más en mí, pero no de la forma esperada. Cuando me gradué de la escuela secundaria, ya sabía que la universidad no estaba en mis planes. Quería estudiar informática. Estaba obsesionado con la codificación y creaba pequeños programas por mi cuenta siempre que podía. Pero mis padres cerraron eso de inmediato. No tenemos dinero para eso, dijeron, como si ese fuera el final de la conversación. Pero de alguna manera tenían dinero para las actividades extracurriculares y los tutores privados de Emily. Me dolió. ¿Pero qué podría hacer? Así que me mudé a la ciudad y conseguí un trabajo administrativo en una pequeña empresa de tecnología. No era glamoroso, pero pagaba las cuentas y estaba decidido a hacer algo por mí mismo. Aprendí a codificar por mi cuenta en mi tiempo libre. Tutoriales de YouTube, cursos gratuitos, todo lo que pude conseguir. Después de aproximadamente un año, logré pasar a un puesto de desarrollador de nivel básico en la misma empresa. Aunque finalmente estaba sola, mis padres seguían siendo una gran presencia en mi vida. Empezaron a llamarme todos los meses pidiendo dinero. Tampoco fue formulado como una solicitud, era más bien una expectativa. Sabes, criar hijos no es barato, diría mi mamá, o hemos hecho mucho por ti, es lo mínimo que puedes hacer. Y sí, comencé a enviar dinero todos los meses, aunque no tenía mucho de sobra. No se detuvo ahí. Cuando aceptaron a Emily en una prestigiosa facultad de Derecho, realmente me sentí feliz por ella. Aunque las cosas siempre habían estado desequilibradas entre nosotros mientras crecíamos, todavía me preocupaba por ella. Ella era mi hermana pequeña y quería que le fuera bien. Mis padres me llamaron el día que recibió su carta de aceptación. Hablando y hablando de lo orgullosos que estaban, ella será abogada. Mi mamá seguía diciendo, como si ya hubiera pasado el examen. Por supuesto, la conversación no terminó ahí. Hablaron de lo cara que era la facultad de Derecho y de cuánto necesitaría Emily para tener éxito. Luego vinieron las sugerencias sutiles sobre cómo podía ayudar. ¿Sabes? Significaría mucho para ella si pudieras colaborar, dijo mi papá. Mi mamá intervino. Lo estás haciendo muy bien ahora. Es justo ayudar a tu hermana. Después de todo, te hemos apoyado toda tu vida. Ni siquiera discutí. Tal vez fue la culpa que me habían inculcado a lo largo de los años, o tal vez simplemente quería creer que estaba haciendo lo correcto. Emily siempre fue amable conmigo cuando éramos más jóvenes, defendiéndome cuando nuestros padres nos comparaban. Quería apoyarla, como ella me había apoyado a mí en aquel entonces. Por eso acepté ayudar.
Terminé cubriendo su matrícula del primer año, las tarifas de admisión e incluso algunos de los gastos de manutención para que pudiera mudarse más cerca del campus. No fue fácil. Tuve que echar mano de mis ahorros y durante meses viví con un presupuesto más ajustado solo para que funcionara. Al principio sintió que valía la pena. Emily estaba muy agradecida, o al menos eso parecía. Me llamó mucho durante esos primeros meses y me agradeció una y otra vez por ayudarla. «No podría hacer esto sin ti, Lucas», dijo una vez. Recuerdo haber sentido una extraña mezcla de orgullo y alivio al escuchar esas palabras. Era como si todos los sacrificios que había hecho finalmente estuvieran dando sus frutos. Ella me hablaba de sus clases y de lo desafiantes pero emocionantes que eran. «Tenemos un profesor que es como una leyenda total en este campo», decía. «Es duro, pero estoy aprendiendo mucho. Me gustaba escuchar sobre su vida, incluso si no podía identificarme con ella». No había ido a la universidad, así que no tenía historias sobre los profesores o la vida en el campus, pero a través de ella pude vislumbrar cómo era todo y me sentí bien. Las llamadas comenzaron a disminuir después de un tiempo. Al principio no pensé mucho en ello, la facultad de Derecho sonaba intensa, y pensé que simplemente estaba ocupada. Cuando llamaba, normalmente era porque necesitaba algo. «Hola Lucas, me estoy quedando sin dinero para el alquiler. ¿Puedes ayudar? O necesito este libro de texto, pero es muy caro. ¿Puedes enviarme un poco para cubrirlo?» Siempre dije que sí. Me dije a mí mismo que era solo temporal y que una vez que se graduara y se convirtiera en abogada, todo se equilibraría. Ella me devolvería el dinero y tal vez nuestros padres finalmente comenzarían a tratarme con algo de respeto también. Pero entonces su tono empezó a cambiar. La gratitud de principios de año había desaparecido. Reemplácela con esta expectativa, como si fuera mi deber ayudarla. Ya no hubo agradecimiento, solo un rápido reconocimiento antes de colgar. Cuando intenté preguntarle cómo estaba o hablar sobre mi vida, parecía distraída, como si no pudiera esperar a colgar el teléfono. Sí, estoy bien, Lucas. De todos modos, sobre el dinero del alquiler no sabía cómo mencionarlo sin parecer mezquino, así que lo dejé pasar. Pero empezó a comerme. Estaba sentado en mi escritorio en el trabajo, pensando en cuánto me estaba sacrificando por ella mientras ella apenas lo reconocía. Me estaba saltando cosas que quería. Ropa nueva, cenas con amigos, incluso ahorrar para un apartamento mejor, solo para poder concentrarse en la escuela sin preocuparse por el dinero. Lo que realmente me afectó fue cómo actuaron nuestros padres durante todo esto. Cada vez que llamaban era la misma historia. «A Emily le está yendo muy bien. Estamos tan orgullosos de ella», que dirían efusivamente. Si me mencionaron, fue solo en relación con cómo estaba ayudando a Emily. «Qué bueno que la apoyes, Lucas». Eso es lo que hace la familia. Ni una sola vez me preguntaron cómo estaba. No sabían de las largas horas que dedicaba al trabajo ni de los proyectos independientes que realizaba solo para llegar a fin de mes. No sabían lo agotado que me sentía, trabajando sin parar mientras veía cómo mis ahorros menguaban. Y, sinceramente, no esperaba que me preguntaran. Así había sido siempre. Al final del primer año de Emily, las cosas entre nosotros habían cambiado por completo. Ella no llamó a menos que necesitara algo. Y cuando me acerqué, ella apenas respondió. Recuerdo una vez que le envié un mensaje de texto preguntándole cómo le habían ido los exámenes. Ella respondió un día después con una sola palabra: «Bien», sin seguimiento, sin detalles. Me sentí como si estuviera hablando con un extraño. Empecé a sentir resentimiento hacia ella, pero no sabía cómo afrontarlo. Me dije a mí mismo que simplemente estaba estresada porque no era personal, pero en el fondo no podía quitarme la sensación de que me daban por sentado. No solo por Emily, sino también por mis padres. Una noche recibí una llamada de mi mamá. Quería hablar de Emily, por supuesto. «Lo está haciendo muy bien, Lucas. Deberías estar orgulloso de ella», dijo. «De la misma manera que ella siempre lo hizo». Murmuré algo sobre lo contento que estaba de que le estuviera yendo bien, pero supongo que mi tono me delató. «¿Qué pasa?», preguntó mi mamá, sonando más molesta que preocupada. «Nada», dije rápidamente, pero luego no pude detenerme. «Es solo que siento que todo lo que hago es dar. He estado ayudando a Emily sin parar y es como si nadie se diera cuenta». Hubo una larga pausa antes de que ella respondiera. «Lucas, no seas egoísta. Emily está haciendo algo importante con su vida. Solo estás trabajando en tecnología. Ella va a ser abogada. Deberías estar feliz de apoyarla». Eso me afectó mucho. Era como si todo el trabajo que había puesto en construir mi vida no importara, porque no tenía un título ni un título elegante. Quería discutir para defenderme, pero sabía que eso no cambiaría nada. Entonces dije: «Está bien», y colgué. Esa conversación se quedó conmigo durante semanas. Empecé a ver todo más claramente. En ese momento estaba exhausta física, emocional y financieramente, pero no sabía qué hacer. Cortarlos parecía imposible. Después de todo, eran mi familia. Pero una parte de mí se preguntaba cuánto tiempo más podría seguir así antes de quebrarme por completo.
La Navidad pasada, recibí una llamada de mi mamá unas semanas antes de las vacaciones. Sonaba inusualmente alegre, lo que inmediatamente me puso nervioso. Por lo general, cuando estaba de buen humor, significaba que estaba a punto de pedir algo. Pero en lugar de la habitual charla sobre dinero, me invitó a una fiesta de Navidad en su casa. Este año invitaremos a todos, familiares, vecinos e incluso algunos amigos de Emily, dijo. Será lindo tener a toda la familia junta nuevamente. Vendrás, ¿no? Al principio no estaba segura. Volver a casa siempre conllevaba una carga y no estaba de humor para lidiar con todo eso. Pero ella siguió presionando. Han pasado años desde que nos reunimos todos, dijo, con la culpa goteando de su voz. A Emily le encantaría verte y es Navidad. ¿No quieres pasar las vacaciones con tu familia? Estuve de acuerdo. Principalmente para evitar las interminables llamadas y los sentimientos de culpa que sabía que seguirían si decía que no. Además, pensé que podría ser una oportunidad para reconectarme con todos. Quizás las cosas no estarían tan mal esta vez. Así que tomé el tren de regreso a la ciudad en Nochebuena, llevando algunos pequeños obsequios que había comprado para todos. Nada especial, solo pequeñas cosas que pensé que apreciarían. Cuando llegué a la casa, estaba llena. Había familiares que no había visto en años, vecinos que apenas reconocí e incluso algunos de los viejos amigos de Emily de la secundaria. La energía en la casa era ruidosa y caótica, pero de esa manera festiva que la hacía sentir como Navidad. Al principio fue bastante agradable. Me encontré con un par de primos, charlé un poco con algunos vecinos e incluso logré charlar un rato con Emily. Sin embargo, parecía ocupada, yendo de un grupo a otro como si fuera la anfitriona de todo. La noche empezó a cambiar cuando mi papá llamó a todos a la sala de estar. Se puso de pie junto a la chimenea, sosteniendo un vaso y sonriendo como si estuviera a punto de anunciar algo grande. Mi mamá estaba a su lado, sonriendo, y Emily estaba a su lado, luciendo un poco engreída. Gracias a todos por venir. Mi papá comenzó. Es maravilloso tener a todos aquí para celebrar las fiestas. Pero esta noche no se trata solo de Navidad. También se trata de celebrar una noticia increíble. Tenía una sensación de hundimiento en el estómago. Sabía a dónde iba esto. Estamos aquí para celebrar a Emily, que acaba de terminar su primer año en la Facultad de Derecho con gran éxito. Dijo que todos aplaudieron y algunas personas incluso aplaudieron. Mi mamá intervino y habló de lo orgullosos que estaban de ella, de lo duro que estaba trabajando y de lo brillante que parecía su futuro. Aplaudí junto con todos los demás, pero no pude evitar sentirme un poco invisible. No es que quisiera un gran anuncio ni nada por el estilo, pero me dolió que mis padres ni siquiera me mencionaran. Ni una palabra sobre cómo había ayudado a pagar el primer año de Emily, o cómo había estado enviando dinero a casa durante años. A medida que avanzaba la noche, la situación empeoró. Emily empezó a hablar de sus experiencias en la Facultad de Derecho, y al principio fue algo interesante, pero luego empezó a fanfarronear. La Facultad de Derecho no es una broma, dijo, lo suficientemente alto como para que todos la oyeran. No es como tener un trabajo normal de 9 a 5. Se necesita verdadera inteligencia y dedicación. No puedes simplemente improvisar. Traté de ignorarlo, pero luego ella hizo un comentario que me llegó demasiado cerca de casa. Quiero decir, ¿codificar? Eso es algo que cualquiera puede aprender en línea hoy en día. No es exactamente ciencia espacial. Miré alrededor de la habitación esperando que alguien dijera algo, pero mis padres se rieron. Mi papá incluso asintió como si estuviera de acuerdo. Sentí una mezcla de ira y vergüenza. Aquí estaba yo, trabajando duro para mantenerme a mí y a ellos, y ellos se burlaban de mi carrera como si no importara. En un momento, un vecino que conocía desde que era niño se me acercó. Lucas, lo estás haciendo muy bien, ¿verdad? Escuché que estás trabajando en tecnología, dijo con una cálida sonrisa. Antes de que pudiera responder, mi mamá intervino. «Oh, lo está haciendo, está bien», dijo, agitando la mano con desdén. «Pero Emily es la verdadera estrella de la familia. Ella va a ser abogada, ya sabes», mi papá se rió entre dientes. «Lucas es bueno en lo que hace, pero no es precisamente prestigioso». Me disculpé y fui a la cocina, fingiendo comprobar la comida. Solo necesitaba un minuto para respirar. Escuché más de su conversación desde la cocina. Mi mamá les contó a algunos familiares que tuvieron que intervenir para ayudar a Emily porque yo no estaba haciendo todo lo posible. Fue como una vuelta de tuerca a la verdad. Yo había pagado su matrícula, les enviaba dinero todos los meses y aún así encontraron la manera de presentarme como el fracaso. Decidí que ya había tenido suficiente. Cogí mi abrigo y me fui. Apenas se dieron cuenta. Emily estaba demasiado ocupada disfrutando de la atención y mis padres estaban demasiado ocupados hablando de lo maravillosa que era. Después de esa fiesta de Navidad, algo dentro de mí simplemente se apagó. No fue como uno de esos descubrimientos dramáticos que cambian la vida y que se ven de repente. No fue como uno de esos descubrimientos dramáticos que cambian la vida y que se ven en las películas.
Fue más bien una lenta y profunda comprensión de que no podía seguir viviendo así. Durante años había hecho todo lo posible por mi familia, tratando constantemente de ser lo suficientemente bueno. ¿Y para qué? ¿Para que se rían de mí a mis espaldas y para que me traten como una ocurrencia de último momento? El día después de Navidad mi teléfono empezó a sonar sin parar. Primero fue mi mamá, luego mi papá, y finalmente Emily intervino. Todos querían saber por qué había abandonado la fiesta antes de tiempo. Ni siquiera te despediste de nadie, me envió un mensaje de texto mi mamá. Como si eso fuera lo peor que había hecho. Al principio ignoré los mensajes. Necesitaba algo de espacio para pensar, pero las llamadas seguían llegando. Y finalmente contesté cuando mi mamá volvió a llamar. Pensé en decirle la verdad. ¿Por qué te fuiste así, Lucas? Fue de mala educación, dijo tan pronto como respondí. Respiré profundamente. Mamá, me fui porque estoy cansada. Estoy cansado de que me traten como si no importara. He estado ayudándolos durante años, y lo único que escucho es que soy una decepción. En la fiesta, papá y tú os reíais de mí. ¿De qué sirve ayudar si así me ves? Hubo una larga pausa por su parte. Luego suspiró como si yo fuera el que estaba siendo irrazonable. Lucas, estás exagerando. Sabes lo orgullosos que estamos de Emily. Está haciendo algo realmente impresionante, y solo queremos celebrar sus logros. No se trata de ti, exactamente. Nunca se trata de mí. Dije, mi voz temblaba. Ni siquiera me mencionaste en la fiesta. Ni una sola vez. Y cuando la gente preguntaba por mí, lo ignorabas como si mi carrera no importara. Ya terminé de sentirme así. Ya terminé de enviar dinero. Puedes resolverlo sin mí. Su tono cambió de inmediato. Lucas, no seas ridículo. No puedes simplemente dejar de ayudar. Hemos hecho mucho por ti. Te crié. Te apoyó. Esto es lo que hace la familia. Todos colaboramos. No pude evitar reírme de eso. En realidad, ¿porque no parece un esfuerzo de equipo, mamá? Se siente como si yo fuera el único que contribuye mientras tú y papá se sientan y elogian a Emily por ser la niña perfecta. Ella empezó a discutir, pero la interrumpí. Lo digo en serio, mamá. He terminado. No me llames más pidiendo dinero. Luego colgué antes de que ella pudiera decir algo más. Las llamadas, por supuesto, no cesaron. Durante los días siguientes, mi papá intentó llamarme, pero no respondí. Emily me envió un mensaje de texto diciendo: «Realmente estás poniendo presión sobre mamá y papá en este momento. Este es el egoísta, Lucas». Ese me dolió más de lo que esperaba. Me quedé mirando el mensaje durante mucho tiempo, tratando de decidir si debía responder. Al final lo hice. ¿Egoísta? ¿En realidad? Si hay alguien egoísta aquí, eres tú. Su respuesta llegó casi de inmediato. No te pedí que pagaras mi matrícula. Tú elegiste hacer eso. No me culpes por tus decisiones. Ese fue el momento en que me di cuenta de lo lejos que estábamos. Después de eso, la bloqueé. Sabía que no era una solución permanente, pero ya no podía soportar su actitud. El primer mes después de que dejé de enviar dinero fue extraño. Seguía esperando que mi teléfono sonara con otro sentimiento de culpa o un mensaje de enojo, pero estaba en silencio. Demasiado silencioso, sinceramente. Al principio me sentí culpable. Los había estado apoyando durante tanto tiempo que me parecía mal dejar de hacerlo. Aunque sabía que yo también tenía todo el derecho, mis padres no se dieron por vencidos fácilmente. Después de unas semanas de silencio, empezaron a acercarse a través de otras personas. Mi tía me llamó una noche, claramente incómoda con todo el asunto. «Lucas, no quiero meterme en esto, pero tu mamá está muy enojada. Ella dice que te niegas a ayudarlos. ¿Qué está sucediendo?» Yo lado. «Tía Judy, ya terminé. Hace años que se aprovechan de mí y ya no puedo más. No soy su banco. Si están molestos, eso es culpa de ellos». Ella no discutió conmigo, lo cual agradecí. «Entiendo», dijo después de un momento. «Pero están luchando, Lucas. Quizás quieras pensar en ayudarlos, aunque sea un poco». Le agradecí el consejo, pero no lo seguí. Ya había tomado una decisión. La cuestión es que, una vez que dejas de ceder ante las personas que te dan por sentado, empiezas a ver las cosas con más claridad. Empecé a pensar en todas las veces que había hecho todo lo posible por mi familia y lo poco que habían hecho a cambio. Cuando me mudé a la ciudad, no me ayudaron en nada, ni siquiera un viaje a la estación de tren. Cuando conseguí mi primer ascenso, no lo celebraron, pero cuando Emily ingresó a la Facultad de Derecho, fue como la segunda venida de Cristo. Mirando hacia atrás, me di cuenta de que nunca me habían visto como una persona con mis propias metas y sueños. Para ellos, yo era solo el hermano mayor, la que tuvo que hacer sacrificios para que Emily pudiera brillar. Unos meses después de que dejé de enviar dinero, Emily finalmente me contactó nuevamente. Hasta ese momento no había sabido mucho de ella. Después de bloquearla, supuse que ella simplemente siguió adelante y descubrió su propia manera de manejar las cosas. Pero aparentemente las cosas no iban tan bien como ella esperaba. Todavía recuerdo el momento exacto en que llamó.
Era miércoles por la tarde y acababa de llegar a casa del trabajo. Mi teléfono vibró y su nombre apareció en la pantalla. Por un segundo me debatí en no responder. Quiero decir, ¿qué podría tener ella para decir que yo quisiera escuchar? Pero por curiosidad contesté. Lucas, dijo con voz tensa. Ni saludos ni charlas triviales, solo mi nombre, como si se estuviera preparando para algo grande. ¿Qué pasa?, pregunté, ya preparándome. Ella suspiró, y prácticamente pude escucharla tratando de decidir cómo expresar lo que estaba a punto de decir. Mira, necesito tu ayuda. Mi matrícula para el segundo año está vencida y mamá y papá dijeron que no pueden pagarla. He intentado conseguir becas, pero no hay nada disponible en este momento y no sé qué hacer. Ahí estaba. La pregunta. Me recosté en mi silla, mirando al techo mientras intentaba procesar lo que ella estaba diciendo. Emily, ya te ayudé con tu primer año. Dije, manteniendo mi voz lo más tranquila que pude. Te dije que no podía seguir haciendo esto, lo sabías. Su tono cambió de inmediato. La desesperación todavía estaba ahí, pero ahora tenía el filo, como si se estuviera molestando conmigo. Sí, pero pensé que entenderías lo importante que es esto. Lucas, si no pago, me pueden echar. ¿Tienes alguna idea de cómo sería eso? Todo el mundo sabe que estoy en la facultad de Derecho. Si lo dejo, será humillante para mí y para mi familia. Me senté derecho. Sus palabras me golpearon como una bofetada en la cara. Emily, ¿en serio estás más preocupada por cómo se verá esto que por el hecho de que te puedan echar? ¿Eso es lo que te importa? Ella ni siquiera dudó. Por supuesto que eso me importa. He trabajado muy duro para llegar aquí y no puedo dejar que todo se desmorone porque de repente decidiste ser egoísta. Ahí estaba. Esa palabra otra vez. Egoísta. Lo había escuchado tantas veces de mis padres y ahora de Emily, y cada vez se hace un poco menos. Pero esta vez simplemente me hizo enojar. ¿Egoísta?, repetí riendo amargamente. Emily, ¿te oyes siquiera a ti misma? Ahora que finalmente dije que no, soy yo el egoísta. Ella dejó escapar un gemido de frustración, como si yo no estuviera siendo razonable. Lucas, no te estoy pidiendo que me apoyes para siempre. Solo esta vez, ¿vale? Te lo devolveré cuando sea abogado. Sabes que lo haré. Esa fue la parte que realmente me afectó. Ni siquiera se dio cuenta de lo que le estaba preguntando. Fue solo esta vez. Pero para mí fueron años en los que lo daban por sentado. En ese momento supe que si cedía ahora, no sería la última vez. Siempre habría una cosa más con la que necesitaría ayuda, y yo no podía seguir haciéndolo. No, Emily, dije con firmeza. Ya terminé. Tienes que resolver esto por tu cuenta. Ella se quedó en silencio por un segundo, y pensé que tal vez estaba tratando de procesar lo que dije. Pero luego habló, y su voz era más fría de lo que jamás había escuchado. ¿Sabes qué, Lucas? Bien, sea así. Pero no vengas llorando a mí cuando necesites algo. Al menos estoy intentando hacer algo con mi vida, a diferencia de ti. Ni siquiera respondí. Acabo de colgar. La siguiente vez que supe algo sobre Emily fue a través de uno de nuestros familiares. Aparentemente ella había estado desahogándose con todos los que escuchaban sobre cómo me negué a ayudarla y cómo era mi culpa que ella estuviera luchando. Mamá y papá la respaldaron, por supuesto, presentándome como el villano de toda esta situación. Durante los meses siguientes, las cosas empezaron a desmoronarse para Emily. Sin mi apoyo financiero, tuvo que aceptar un trabajo a tiempo parcial, lo que le quitó su tiempo de estudio. Comenzó a retrasarse en sus clases y al final del semestre reprobó un par de ellas. Mentiría si dijera que no me siento un poco mal por ella. Estaba claramente perdida y era obvio que mamá y papá no estaban dando un paso al frente para ayudarla como yo lo había hecho. Pero al mismo tiempo, ya no podía preocuparme tanto como antes. Ya no era mi responsabilidad. De vez en cuando, escuchaba actualizaciones a través de los rumores sobre cómo le estaba yendo. Algunos familiares trataron de hacerme sentir culpable, diciendo cosas como, si tan solo hubieras ayudado un poco más, tal vez las cosas hubieran sido diferentes. Pero yo lo sabía mejor. La situación de Emily no fue mi culpa. Fue el resultado de años de derechos y expectativas poco realistas. Cuando llegó el verano, escuché que ella había abandonado oficialmente la facultad de Derecho. Aparentemente, el estrés de tratar de equilibrar el trabajo y la escuela había sido demasiado y no podía seguir el ritmo. No me sentí bien por eso, pero tampoco me sentí mal. Fue simplemente lo que sea. Después de que Emily abandonó la facultad de Derecho, las cosas empezaron a empeorar para mi familia. Ya no estaba directamente involucrado, pero las actualizaciones llegaron a través de varios familiares y conocidos mutuos. No fui a buscar la información. Simplemente tenía una forma de encontrarme. Los pueblos pequeños son así.
Lo primero que escuché fue que Emily se había mudado nuevamente con mis padres. No había podido sobrevivir por sí sola después de perder su condición de estudiante. Al parecer, el trabajo a tiempo parcial que tenía no le alcanzaba para cubrir el alquiler, y sin estar matriculada en la escuela, no podría calificar para la beca en la que había estado confiando. Así que regresó, con el rabo entre las piernas, a la misma casa donde había sido la niña estrella hace apenas unos años. Al principio, pensé que mis padres estarían felices de tenerla de vuelta. Quiero decir, ella era su hija de oro. Pero por lo que escuché, las cosas no fueron exactamente fácil. Resulta que Emily se había acostumbrado a vivir sola y no estaba encantada de volver a estar bajo su techo. Chocaba con ellos constantemente por cuestiones de dinero, de normas de la casa, de todo. Una de nuestras antiguas vecinas, la señora Bailey, se topó conmigo en el supermercado cuando estaba en la ciudad visitando a un amigo y me contó algunos de los detalles. Ella era del tipo que amaba los chismes y no parecía importarle si era su lugar para compartirlos. Lucas, no quiero entrometerme, comenzó, lo que era una señal clara de que definitivamente lo hacía. Pero he estado escuchando algunas discusiones provenientes de la casa de tus padres. ¿Todo bien por ahí? Me encogí de hombros, tratando de parecer indiferente. No conocería a la señora Bailey. Hace tiempo que no hablo con ellos. Ella me dio una mirada que decía que no me creía, pero siguió adelante de todos modos. Bueno, es solo que Emily parece estar luchando un poco. A veces la veo por la ciudad y no parece muy feliz. Y tu padre, bueno, digamos que no está tan alegre como siempre. La siguiente gran actualización vino de mi tía, quien me llamó una noche. No había hablado mucho con ella desde que todo se vino abajo, pero ella siempre era la que en la familia intentaba mediar en los conflictos. Lucas, dijo con la voz cargada de preocupación. Solo quería hacerte saber que las cosas se están poniendo difíciles para tus padres. Me recosté en mi silla, preparándome ya para el viaje de culpa. ¿Qué está sucediendo? Bueno, empezó a decir. Tu padre perdió su trabajo hace unas semanas. Hubo algún tipo de incidente en el trabajo. No conozco la historia completa, pero tuvo que dimitir. Y tu mamá, bendita sea, ha estado tratando de ganar más horas en el supermercado, pero no es suficiente. No dije nada de inmediato. Una parte de mí se sintió mal por ellos. Perder un trabajo nunca es fácil, especialmente a su edad. Pero otra parte de mí no pudo evitar pensar que tal vez se trataba del karma que los estaba alcanzando. Solo pensé que deberías saber que mi tía continuó. Realmente están luchando para llegar a fin de mes, y con Emily de regreso en casa, bueno, ha sido difícil para todos. Respiré profundamente antes de responder. Te agradezco que me lo hayas hecho saber, tía Judy, pero no hay nada que pueda hacer. Ya he hecho más de lo que me corresponde por ellos. Ella no discutió después de eso, pero la llamada me dejó incómodo. No dudaba de mi decisión, pero era difícil no pensar en cómo habían llegado las cosas a este punto. A medida que pasaban los meses, comencé a escuchar más sobre cómo las cosas se estaban desmoronando en casa. Mi padre, que alguna vez fue el sostén de la familia, ahora estaba luchando por encontrar trabajo. Aparentemente, su incidente en el trabajo había sido lo suficientemente grave relacionado con un ensayo que le dificultaba que lo contrataran en otro lugar. Mientras tanto, mi madre se estaba agotando tratando de tomar el relevo, trabajando tantos turnos como podía. Y luego estaba Emily, no estaba trabajando mucho por lo que escuché. Pasaba la mayor parte del tiempo en casa, jugando videojuegos y navegando por las redes sociales. Había pasado de ser la niña dorada a una veinteañera que vivía en el sótano de sus padres, y solo podía imaginar cómo eso estaba afectando su ego. No pasó mucho tiempo antes de que los vecinos empezaran a notar la tensión. La señora Bailey no fue la única que escuchó los argumentos. Al parecer eran lo suficientemente fuertes como para llamar la atención de media calle. Uno de mis primos me dijo que mi papá y Emily se pelearon una noche y se gritaron tan fuerte que alguien llamó a la policía. No hicieron nada, dijo mi primo cuando me contó sobre eso, pero está bastante mal allí, Lucas. No te culpo por mantener la distancia. La gota que colmó el vaso llegó cuando mi padre intentó comunicarse conmigo directamente. Llamó desde un número desconocido, probablemente porque lo había bloqueado en su habitual. Al principio no reconocí su voz. Estaba cansado y cansado, como si hubiera envejecido 10 años en solo unos meses. Lucas, dijo, su tono más suave de lo que esperaba. Sé que hemos tenido nuestras diferencias, pero necesito hablar contigo. Es importante. No dije nada de inmediato, esperando ver a dónde iba con esto. Estamos en una situación un poco difícil, continuó. Y me preguntaba si podrías ayudarnos hasta que me recupere. Cerré los ojos tratando de controlar mi frustración. Papá, ya te dije que terminé. No puedo seguir sacándome de apuros. No estoy pidiendo mucho, dijo rápidamente. Lo justo para cubrir las cuentas de un par de meses. Por favor, Lucas, ¿dónde está tu familia? Esa palabra otra vez. Familia. Siempre era su opción cuando querían algo. Lo siento, dije. Mi voz más firme de lo que esperaba. Intentó discutir, pero colgué antes de que pudiera llegar demasiado lejos.
Sabía que si lo dejaba seguir hablando, empezaría a sentirme culpable otra vez. Y no podía darme el lujo de seguir ese camino. Ahora ha pasado casi un año desde que corté los lazos con mi familia. Y, sinceramente, me siento como una persona completamente diferente. Cuando pienso en dónde estuve la Navidad pasada, estresado, arruinado y constantemente preocupado por decepcionar a personas que nunca parecían preocuparse por mí, apenas puedo creer lo lejos que he llegado. No es que todo sea perfecto ahora, pero por primera vez en mi vida siento que tengo el control. Después de que dejé de enviar dinero a mi familia, de repente tuve todo este respiro financiero adicional. Al principio fue extraño. Había estado viviendo de sueldo en sueldo durante tanto tiempo que ni siquiera sabía qué hacer con el dinero extra. Durante los primeros meses ahorré todo lo que pude, por si surgía algo inesperado. Pero a medida que mis ahorros crecieron, me di cuenta de que finalmente podía empezar a hacer cosas por mí mismo. Cosas pequeñas al principio, una mejor silla para mi escritorio, algo de ropa nueva, pequeñas mejoras en mi departamento. No fue nada extravagante, pero me sentí bien al finalmente invertir en mí mismo. El trabajo ha sido un gran foco para mí el año pasado y he logrado grandes avances. Poco después de que todo se hundiera en mi familia, conseguí un ascenso en mi empresa. Ahora dirijo un pequeño equipo de desarrolladores y hemos estado trabajando en un proyecto que realmente podría ponernos en el mapa. Es emocionante, pero también es mucha presión. Lo curioso es que estoy manejando la presión mejor de lo que pensé que podría. Creo que cortar lazos con mi familia liberó tanta energía mental que ahora puedo poner en mi trabajo. Ya no tengo ese peso constante en mis hombros. La culpa, la obligación, el estrés de tratar de complacer a las personas que nunca me apreciaron. Por primera vez siento que en realidad soy bueno en lo que hago. No me refiero a eso de una manera braggy. Es solo que he dejado de dudar de mí mismo. Antes de cada vez que lograba algo, escucharía las voces de mis padres en mi cabeza, minimizando o comparándolo con el logro de Emily. Pero ahora, esas voces se han ido y se siente increíble. Uno de los mayores cambios en mi vida ha sido decidirse volver a la escuela. Esto fue algo que nunca pensé que tendría la oportunidad de hacer. Al crecer, la universidad siempre se sintió como este sueño inalcanzable. Mis padres dejaron en claro que no me ayudarían con la matrícula. Y durante mucho tiempo acepté que nunca tendría la oportunidad. Pero ahora con mis finanzas en un lugar mucho mejor, comencé a tomar clases en línea en gestión empresarial. Ha sido un trabajo de equilibrio en la escuela, pero es un desafío que realmente disfruto. Estoy aprendiendo mucho y ya estoy viendo cómo puedo aplicar algo a mi trabajo. Finalmente, me encantaría comenzar mi propio negocio. Ese es el objetivo a largo plazo. No sé exactamente cómo se verá todavía. Tal vez una compañía de software o una firma de consultoría, pero la idea de ser mi propio jefe realmente me está motivando. Socialmente, las cosas han sido diferentes. Cortar lazos con mi familia no ha sido fácil de explicar a las personas, especialmente a los nuevos amigos o compañeros de trabajo. Cuando alguien pregunta por mi familia, generalmente solo doy una respuesta vaga como, en realidad no estamos en contacto. La mayoría de la gente no empuja más, pero de vez en cuando alguien preguntará, ¿por qué no? Es difícil resumir años de disfunción en una sola oración. A veces solo digo que teníamos diferentes prioridades y lo dejamos así. Pero la verdad es que ya no me importa lo que la gente piense al respecto. Solía sentir avergonzado, como si fallara como hijo o hermano. Pero ahora me doy cuenta de que alejarse era lo mejor que podría haber hecho por mí. En cuanto a mi familia, no he escuchado mucho de ellos recientemente. Durante un tiempo hubo viajes de culpa ocasionales a través de parientes. Mi tía llamando para decir que mi madre estaba luchando. Un primo preguntando si consideraría ayudar a Emily a salir nuevamente, pero finalmente esas llamadas se detuvieron. Por lo que he reunido, las cosas no han mejorado mucho para ellos. Mi papá todavía no ha encontrado un trabajo estable y mi madre está trabajando aún más horas para mantener la casa en funcionamiento. Emily, lo último que escuché, todavía vivía en casa y no hacía mucho de nada. Es triste en cierto modo. No les deseo daños, pero ya no me siento responsable de sus elecciones. Hicieron su cama y ahora tienen que acostarse en ella. Si hay algo que he aprendido a través de todo esto, es que no le debes a nadie tu pieza. A veces, lo mejor que puedes hacer es alejarte, incluso si se siente como la elección más difícil en el momento. Así que sí, ahí es donde estoy ahora. No es perfecto y no es fácil, pero es mío. Y honestamente, eso es todo lo que he querido.